Buenas tardes a todos y a todos y a todas que nos acompañan en esta calurosa tarde, rica tarde de viernes. Estamos aquí en el live que vamos a hacer esta semana especial entre Radio Sónico y Observa Bio Bio. En vez de hacer nuestro programa habitual de podcast, decidimos tener una conversación live para comentar un poco los resultados del domingo pasado, para comentar un poco qué viene ahora esta semana, sobre todo a partir del lunes. Mucha gente, cuando conversaba conmigo, me decía que se sentían un poco como ese meme de la película Buscando a Nemo, una vez que ya se escapan los pececitos de la oficina del dentista y están ahí en el mar y se preguntan, ¿y ahora qué? Y tengo la sensación de que muchas personas se están preguntando lo mismo hoy día. ¿Y ahora qué? ¿Qué viene después de este proceso constituyente? ¿Qué viene después de haber ganado el apruebo el día domingo? ¿Qué viene después para Chile en esta ruta que nosotros mismos no autoimpusimos como ciudadanos? Y para analizar tan histórico evento y para también analizar un poco lo que viene, no estoy solo, sino que el día de hoy me acompaña un colega, un gran amigo, una persona con la que muchas veces me cuesta ponerme de acuerdo, pero un tremendo analista político, un tremendo colega, un gran cientista político. Así que muchas gracias por estar conmigo el día de hoy, Simón Cifuentes. Gusto tenerte. Hola Lucas, tremenda presentación. ¿Cómo estamos? ¿Bien y tú? Bien, todo bien. Con calor, yo estoy en Chillán hoy y hace bastante calor acá. No, si hace calor en Concepción, no quiero ni saber cómo está en el resto del tal país. Cual. Partamos en materia al tiro, porque en lo personal, yo el domingo en la noche sentí un poco de esperanza cuando me acosté, o por lo menos sentí un poco de esperanza hasta que prendí la tele y escuché hablar a los políticos, pero sentí un poco de esperanza. Yo generalmente soy súper apático y súper descontento con respecto a los procesos por mi amarillismo pragmático. Entonces sí sentí una especie así de esperanza al ver cuánta gente llegó a votar el domingo, al ver que hicimos una elección en COVID y que a diferencia de otras latitudes del mundo no disminuyó la participación. Entonces para mí el día domingo, independiente con lo que venga después, fue un muy buen día para Chile en lo personal. Ahora, yo no sé cómo tú lo viviste el domingo, Simón. ¿Qué te pareció el domingo a ti? A ver, yo creo que a menos que tú seas del rechazo o que hayas participado ha hecho campaña por la convención mixta, no hay muchas formas de interpretar negativamente lo que pasó el domingo. ¿Ya? En lo personal, creo que lo más importante es que si bien votó la mitad de las personas que podían votar, lo que puede parecer poco, la verdad es que las democracias liberales occidentales han bajado bastante el estándar de participación, así que en términos comparativos hay que estar contentos con que haya votado la mitad de la gente, de todas formas. Ahora, yo creo que de la participación, el dato más importante también es quiénes votaron. Si bien en las comunas más acomodadas, las tres que más se habla son Las Condes, Vitacura y Lo Barnechea. Se mantuvo relativamente parejo la participación. Es importante que haya aumentado la participación de la gente de La Pintana, de la gente de Puente Alto, en Santiago, y yo estuve mirando los números en Bio Bio y son más o menos parecidos en términos sectoriales, porque eso significa que que la gente se interesó por este proceso, que le cree, que no es menor. O sea, si la gente que no ha votado va y vota y hace el ejercicio el domingo, quiere decir que confía en el proceso y que en el fondo está dispuesta a participar en todo lo que viene ahora, porque en realidad el que va a votar apruebo consciente de que ahora vienen 2 años de más elecciones, de más discusiones, de conversaciones, y es un proceso largo y que puede ser tedioso en algunos momentos. Mira, ahí yo comparto contigo, Simón, porque si yo te decía, si el domingo yo me acosté con esperanza, el lunes me desperté con responsabilidad. Sentí que nos autoimpusimos como sociedad, solitos nos autoimpusimos como sociedad un pedazo de desafío. Entonces, ciertamente hace sentido de que está bien,
la euforia, y como dicen aquí algunos chats, del señor Leonardo Venegas, que independiente de quién hayas votado apruebo o rechazo, fue una fiesta de la democracia y tuvimos esa fiesta. Sí, pues yo creo que los del rechazo eran los vecinos que sufrieron la fiesta. Claro, los que se querían acostar más temprano, claro. pero independiente de eso, lo que viene ahora, a mí me cayó de golpe el lunes en la mañana, porque nos invita a la sociedad y sobre todo a todos los que fuimos parte de este proceso a no restarnos. O sea, que la participación que tuvimos el fin de semana sea lo menos el desde. Ahora, ciertamente, antes de entrar a explicar un poco más de lleno lo que se viene, a mí en lo personal me llamó mucho la atención, quizás un poco la reacción de nuestro sistema político el día domingo. Yo veía que solo le faltaba poner We Are the Champions para la celebración, y me acordaba una conversación que tuvimos en un programa del podcast, que tú decías que este plebiscito no se debería haber hecho porque al final fue una solución política, pero la Constitución no daba más abasto y la sociedad iba a votar de lleno por un apruebo. De hecho, te escribí ese día para decirte que algo de razón tenías en ese análisis, pero lo que me empezó a pasar y lo que me acordé es que claramente la solución, este camino constituyente, fue una solución política a la crisis. Y el hecho que hubiera aparecido tanta gente a votar el día domingo le prestó un poco de ropa a esta solución. O sea, si es que no hubiera llegado mucha gente a votar, esta solución política se podría haber caído por sí misma, pero al final pareciese ser que la apuesta de estos partidos políticos ese día 15 de noviembre a las 4 de la mañana terminó pagando. Y por eso quizás salieron a celebrar el día domingo nuestra querida clase dirigente. Yo entiendo y comparto hasta cierto punto ese análisis, pero creo que donde se va a jugar mayoritariamente la legitimidad, muy entre comillas, del proceso, va a ser el 11 de abril con la elección de los integrantes de la convención. Desde el 18 de octubre para acá, del año pasado, era evidente que era necesaria una reforma a la Constitución. Entonces, cuando tú tienes millones de gente en la calle, cuando tú viste cómo quemaron el metro, cuando tú viste todo lo que pasó, todo el mundo queriendo un cambio constitucional, nadie estaba ni siquiera proponiendo, era la Asamblea Constituyente en ese momento. Y cuando tú vas y el sistema político dice, no, mira, vamos a hacer un plebiscito y le vamos a preguntar a la gente si de verdad quiere o no quiere Asamblea Constituyente. ¿Cuál era la posibilidad de que ganara el rechazo? Ninguna. Era evidente que la gente lo que quería era eso. Pero ¿qué es lo que pasó en ese acuerdo? Es que metieron ahí la cuchufleta, por decirlo académicamente. Súper académico. Entonces, esa cuchufleta tiene un riesgo en cuanto a la legitimidad que le otorga al resto del proceso. Porque resulta que nosotros votamos por apruebo y por convención constitucional. Sin embargo, los partidos van a participar para meter militantes en la convención, y además ellos pusieron las reglas del juego. Por lo tanto, ellos corren con ventaja. ¿Ya? Hay partidos que han dicho, nosotros les vamos a ceder parte de nuestros cupos a independientes, nosotros les vamos a dar facilidades para que compitan por nuestras listas. Y bueno, y eso puede ser una jugada necesaria, porque, ojo, o sea, es necesario para los partidos dejar de ser evaluados como están siendo evaluados hasta ahora. El tema ¿es realmente independiente una persona que va a la elección en la lista de un partido? Personalmente creo que no. ¿O qué tan independiente puede llegar a ser? ¿Qué tan independiente puede llegar a ser? Ahora, tampoco hay que irse al otro lado y decir, con mucho cuidado, porque Boric lo dijo, pero lo dijo muy mal. Pésimo. Claro, es cierto, la independencia no es sinónimo de bondad y la militancia no es sinónimo de maldad. Pero personalmente creo que es súper necesario que la convención constitucional no sea hecha por los partidos políticos actuales. En este momento histórico necesitamos que los partidos den un paso. Hay independientes con capacidades para trabajar en una nueva constitución, seguro que los hay. Entonces son ellos los que tienen que tener el protagonismo.
Porque resulta que si el 12 de abril nosotros nos levantamos el día lunes y encontramos que el 90% de la convención está formada por militantes de partidos políticos, bueno, el 18 de octubre se va a transformar en el 12 de abril. Claro, si nos encontramos con los Escalona, los Longueira... Y mucho peor, porque ese 12 de abril ya no va a tener como válvula de escape otro acuerdo por la paz y la nueva constitución. Ya no va a ser suficiente eso. Entonces, ahora estamos un poquito como jugando con fuego. Y los partidos no están quedando a la altura, creo yo. Bueno, y eso nos da paso al punto por lo que quisimos tener este live. De hecho, ahí se está mostrando en pantalla un comentario de Gastón, un alumno mío que le mandó saludos, que ya empieza un poco con lo que y antes de responder la pregunta, con un poco el boom que se ha dado esta semana. Esta semana se abrió el boom de buscar constituyentes y pareciese ser que la gente está como desesperada buscando constituyentes en todas las esquinas. Y cualquier persona que tenga algún tipo de fogueo se ha candidateado un poco como o se ha posicionado como un buen constituyente. Entonces, explicar un poco a la gente que nos está escuchando que lo que nosotros votamos el domingo es el inicio de un proceso. Yo de hecho, hice hasta la analogía de que si tener una nueva constitución es ganar el mundial, ahora clasificamos. Y lo difícil es ahora, o sea, ahora está la pega. Porque ciertamente los números de la votación del domingo te demuestran que en una opinión mayoritaria ese 80% no es de ningún partido político, ni por si acaso ningún partido político ni una fuerza política saca 80% de los votos, saca esos creo que fueron como casi 6 millones de votos que termina teniendo el apruebo. Entonces la gran encrucijada es ahora cómo se van a decantar esas fuerzas, porque claramente, ejemplo, la nueva mayoría o el apruebo llegó en 3 comandos distintos y no se pudieron, de hecho estaban hablando que no se pudieron poner de acuerdo ni para la foto. Entonces ahora vamos a entrar en un proceso donde el próximo gran partido va a ser el día 11 de abril, donde nosotros vamos a elegir a los constituyentes, los cuales tienen que quedar inscritos en diciembre. En diciembre ya entonces los constituyentes tienen básicamente noviembre para juntar sus firmas, sobre todo para los independientes, y una vez que se elijan esos constituyentes, se va a crear este órgano que va a sesionar en el Congreso Antiguo de Santiago, en el Congreso Viejo, y ellos van a tener aproximadamente entre 9 meses y 12 meses para escribir esta nueva constitución, la cual después va a ser puesta al soberano, a nosotros, en una nueva consulta histórica, porque va a ser con voto obligatorio, y se nos va a poner esa constitución en consideración para ver si la aprobamos o la rechazamos. Entonces, ahí la primera pregunta que quisiera yo entrar en materia es: ¿qué crees tú que deberían ser las personas que tienen que estar en esta constituyente? Porque se ha hablado mucho de que si tienen que ser técnicos, hay algunos abogados que yo les mando hartos saludos que creen que son los únicos que se pueden sentar en una mesa de proceso constituyente. Los partidos políticos, tú muy bien lo dijiste, hartas ganas tienen de no restarse de este proceso, por ponerlo de una forma bonita, y también hay un montón de personas comunes y corrientes que sienten que tienen su derecho también de estar sentados en esa mesa, porque al final un proceso constituyente es para todos, sin dejar en consideración que ya tenemos asegurado 23 escaños para los pueblos originarios y además que va a haber paridad en esa constituyente. Yo creo que es un error. Es chistoso porque mucha gente ha dicho que es un error empezar a buscar candidatos, pero andan todos candidateándose. O sea, por ejemplo, Baradit ha andado como en 3 programas de televisión diciendo que no es candidato, pero paseándose. Cuando alguien dice que no es candidato, probablemente es candidato. Sí. El tema, Luca, es que, por ejemplo, creo que ayer, hoy día en la mañana, se resolvió el tema en parte, el tema de los escaños reservados para pueblos originarios. Ayer se terminó. Entonces, todavía no está claro el escenario en el cual se va a competir electoralmente, por lo tanto, yo en vez de ponerle nombre a quienes van a competir, yo me dedicaría más a buscar mecanismos de participación que confluyeran hacia la convención constituyente. O sea, en Chile, por ejemplo, a raíz de los cabildos ciudadanos de Bachelet y qué sé yo, se reactivaron mucho a partir del 18 de octubre estos mismos cabildos. Y estos cabildos están operativos. Juntas de vecinos también. Juntas de vecinos. Entonces, yo me preocuparía primero de averiguar cómo es posible que todas las agrupaciones sociales
como las que tú dijiste, juntas de vecinos, clubes deportivos, la feminista, todas las organizaciones sociales, de alguna forma pudieran generar insumos para que la convención constituyente trabajara. Pero no que necesariamente estén en la constituyente. Claro, si, oye, si no va a ser un congreso, si no va a ser un congreso, o sea, si no, nosotros vamos a elegir 155 personas que van a debatir ahí según sus intereses y sus problemas, sus visiones, y va a salir un documento y chao. Y yo creo que es un momento importante para repolitizar todas estas organizaciones que están totalmente despolitizadas. Pero eso no puede decir, pero eso no quiere decir que no les permitamos estar. También deberían estar gente de las organizaciones civiles en la constituyente. Claro, con respecto a lo... A ver, mira, Javiera pregunta, ¿qué opinan que académicos de IES tradicionales, públicas y privadas sean candidatos? Yo con respecto a los candidatos, como decía, no creo que es el momento de definirlo. Ahora, las barreras de entrada para ser o no constituyente me parece que tienen que ser muy pocas. Porque ahora aparece todo el mundo diciendo como que, oye, una constitución es algo muy difícil, hay que tener ciertos conocimientos y la cuestión. Y no nos damos cuenta de que cada vez que empezamos a subir el estándar de personas que tienen que participar en la constitución, nos acercamos más a la élite que nos ha gobernado todo este tiempo. Y nos damos más la capacidad también de vernos decepcionados después del resultado. Exacto. Entonces, porque lo claro, quitamos, pues. Oye, nadie puede ser a menos que tenga posgrado, oye, quedaron los mismos. Y no es así, no es así. Entonces, yo lo que creo es lo que te decía recién. O sea, hay que repolitizar a la sociedad, hay que hacer trabajar a las agrupaciones de vecinos, a la feminista, a todo el mundo. Todo el mundo tiene una visión de lo que quiere como país. Y esas agrupaciones tienen que ser capaces de generar insumos que vayan a dar de alguna forma a la convención constitucional. Hoy día estaba leyendo a una persona por la que alguna vez voté y quizás es la única persona que no me arrepentió de votar por él, que es el señor Alfredo Sfer, y que decía que había que acompañar el proceso constituyente con algunos plebiscitos ciudadanos. Quizás para algunas materias muy candentes. Quizás eso sea muy difícil, pero no es mala idea pensar en que no solamente sean estos 155 más los 23 miembros del pueblo originario los que terminen hablando del tema. O sea, la ciudadanía tiene que de alguna u otra forma no quedarse afuera de la constituyente, no solo desde que la constituyente dé espacio para que la gente entre, sino también al revés. También la gente tiene que buscar tratar de estar encima de la constituyente, porque lo peor que nos puede pasar, a mi juicio, es desligarnos ahora del proceso y volver a tomarlo o el 11 de abril o volver a tomarlo cuando sea el plebiscito de salida. Exacto. Y en estos 2 años desligarnos como si nada. Y ahí exacto. Me quiero tomar de la pregunta que justo están a todo esto, para responder una pregunta que está anteriormente. Yo hasta el momento nombre en una constituyente no tengo, y como decía Simón, yo estoy más preocupado de las barreras de entrada y el proceso mismo antes de un nombre. Pero Gonzalo ahí nos presenta algo bien interesante, como cómo combinar las capacidades del constituyente y su valor de juego democrático. O sea, tú y yo entendemos muy bien que incluso después de las barreras de entrada, quizás el mayor problema que tiene una lista independiente es salir a pelear con el mecanismo de D'Hondt. O sea, salir a asegurar un cupo cuando nuestro sistema electoral que va a regir en las elecciones del constituyente, que es la misma para diputados, premia las listas versus los candidatos. Si los cupos se van a las listas, no se van a los candidatos. Entonces tiene una barrera de entrada súper fuerte, porque van a salir a competir con listas consolidadas que claro, son de partido y que pueden darle un cupo a los independientes, pero como hablábamos recién, ¿qué tan independiente es el independiente que va en la lista de los de acá, los de allá? ¿Y qué tantas posibilidades va a tener de salir cuando va a estar eclipsado? No sé, supongamos que tú vayas en la lista de unidad de la derecha, para poner un escenario que no va a pasar. Si tú fueras en la lista de unidad de la derecha, tú estarías compitiendo con Pablo Longueira, un cupo, a lo mejor dependiendo por donde fuera. Y probablemente en cada distrito va a haber una o dos estrellas de los partidos políticos con harta, y no necesariamente estrella política, sino puede ser estrella conocida, que probablemente eclipse un poco la elección. A ver, yo creo que esa es una pregunta que no tiene respuesta. O sea, la democracia se ha ido electoralizando de alguna forma en todo Occidente, porque, claro, la manera más fácil de ganar votos es poner a alguien popular.
pero me parece que es que, claro, tú te reís, pero... Así es la democracia. Claro, me parece Claro. que hay que apelar a la responsabilidad de los partidos, una vez más, y a la responsabilidad también de los independientes que armen la lista. O sea, claro, hay gente que es más popular que otra, no sé, si va a Zamorano, seguramente va a salir. O Aunque Anita después del Tijoux, Transantiago lo sabemos. que lo Pero- dijo. Anita Tijoux preguntó si había mano constituyente. Un concepto que no lo conocía yo, pero preguntó si había mano para ser constituyente. Y la respuesta independiente, que fue probablemente el tuit que partió mucho el fuego de quién debería ser o no debería ser constituyente, también es una persona que si se tirara constituyente las probabilidades de que no saliera son bajas por el nivel de arrastre que tenga. Claro, por ejemplo, aquí los que están en una, no sé, yo me imagino, por ejemplo, los actores y actrices, si se quisieran tomar esta cuestión, arman una lista y que vaya Francisco Reyes, y Claudia Di Girolamo, el Pelao Ñeco, y oye, y pueden arrasar. Ahora, ¿tienen ellos las capacidades para ser constituyentes? Yo no lo sé, y no voy a juzgarlo tampoco. Alguien nos pregunta ahí, Gastón nos pregunta si Gabriel Salazar sería un buen constituyente. O sea, yo creo que si Gabriel Salazar está en la constituyente, harto tendría que aportar en la constituyente, pero eso no es en desmedro de otras personas. O sea, él tiene buenas credenciales para ser constituyente. Como yo creo que Gabriel Salazar sería un constituyente de lujo. Claro. Pero yo creo que no aguanta dos sesiones. Se manda a cambiar. Bueno, hoy día José de la Maza lo dijo, que le queda muy poco tiempo para dedicarse a perder en Bizantina. Sí. Claro. Pero por ejemplo, toda esa entrevista, ese video que anda dando vueltas del Maza, yo estoy de acuerdo con todo el diagnóstico que él hace, que son como 5 minutos del video. Pero al final, por ejemplo, dice, no, porque algunas quieren bajarse del caño para ser constituyente. Y más allá de todo lo chistoso... Tienen derecho a hacerlo. ¿Y por qué no? Sí, o sea, ¿cuánto sabe José Massa de prostitución, de las bailarinas, de lo que sufren en la calle, de la protección que necesitan y que no tienen, claro, de educación sexual? ¿Cuánto sabe José Massa de eso? Y eso es una visión que a lo mejor podría aportar al proceso constituyente, claramente. Tal vez o no. Claro. ¿Por qué las descartáis porque están bailando el caño? Entonces, bueno, ahí quiero entrar a la pregunta que hace don Nicolás Fernando Rosso en Santander desde otras latitudes del mundo, que nos pregunta si debería haber un piso mínimo. Porque a propósito de todo lo que hemos ido conversando... ¿Pero qué es un piso mínimo de qué? Para ser candidato a la constituyente. Si se debería tener un piso mínimo, no creo que esté hablando en votos, sino como algunas características personales. Y yo creo que el gran problema que hemos tenido hoy día nuevamente viene a ser que nuestra educación cívica es tan inexistente que creo que la gran pregunta que nos deberíamos estar haciendo es más que quién debería ser constituyente, es qué habilidades o quiénes deberían estar en la constituyente, más que cuáles son las características que deberían tener estos constituyentes. Porque hay algunos que están hablando simplemente de un tecnicismo, o sea, gente técnica, pero también como decías tú, no hace elitizar. Entonces, no sé si es fácil construir un piso mínimo y decir, ya, ¿sabéis qué? Tú sí clasificás y no, tú no, ni por si acaso. O sea, digamos, dejarlo simplemente a la urna y que la urna decida quién tiene el piso mínimo. A ver, el piso mínimo legal es el voto, es el 0,2% de los votos que se emitió en el mismo distrito, en la última elección. Exacto. Que se bajó, era 0,4 y ahora es 0,2. Es así, y para hacer una lista, un 0,5. Y claro, y para la lista, un 0,5 que lo quieren bajar también. Por eso te digo, o sea, todavía no hay nada claro como empezar a hablar de las elecciones. Pero yo creo que la barrera tiene que ser mínima. Mínima, porque, o sea, los independientes no tienen la máquina de los partidos para conseguir... ¿Cuánto se demoró Revolución Democrática en conseguir las firmas para constituirse como partido? Convergencia, Evópoli, que son partidos que ahora funcionan como partido, pero que tampoco tienen mucha máquina, como los que están más establecidos. O sea, a Evópoli lo aplastan en el gobierno cada vez que pueden y su opinión no tiene mucha potencia. Entonces, ponerle las mismas, bueno, no son las mismas, pero ponerle barreras similares
a las listas de independientes, lo que quiere decir en el fondo es que no estamos interesados en que los independientes realmente participen. Entonces, barreras de entrada para los independientes, las menos posibles. Y ahora, para dejar, bueno, ahí tenemos otros comentarios. Gonzalo Hernández pregunta o habla, dice, ¿los votos valen lo mismo? ¿Corre el mismo criterio para esto? O sea, si los votos valen todo lo mismo, corre el mismo criterio para esto. Después agrega, el profe Massa cayó en lo mismo que la doctora Cordero, que decía que su voto universitario vale más que alguien que no lo es. Puro elitismo. Exactamente. Es verdad. Y es verdad, si en la democracia todos los votos valen lo mismo, independiente de que tú tengas cuarto medio, que tú tengas posgrado y magíster y doctorado, y así debería ser. O sea, avanzar es un voto de... Imagínate pensar, mira, si es que tú tienes doctorado, tu voto vale por 3. Me asusta un poco en la esencia de la democracia. Claro, ¿no? Y además no es solo el derecho a voto es un mínimo, ¿cachai? O sea, claro. O sea, en Chile, por ejemplo, los presos, hay presos que deberían poder votar. Y no votaron. Y no pueden. Y no están condenados por efectiva. Y no están condenados claro, 2 años. Y no pueden por una cuestión operativa. Porque el Estado no se hace cargo de esto. Mike Torsini no pudo votar en la elección del domingo. ¿Quién? La Mike Torsini, porque estaba enferma. Claro, sí. y también le privamos, entendiendo la situación, pero tampoco se vio una posibilidad. Pero imagínate que nosotros estamos cortándole ese derecho a mucha gente en Chile, que es una cuestión básica, el voto. Pero además, por cuestiones elitistas y socioeconómicas, también estamos cortando el derecho a participar. No solamente a participar, sino a participar con posibilidades reales de ganar. Porque no para que una democracia sea sana, no es suficiente con que haya competencia entre polos opuestos, sino también que todos puedan ganar en algún momento. Y en Chile eso no pasa. En Chile, primero, no hay competencia, no hay un abanico ideológico lo suficientemente separado. Ahora la hay. Durante el 90 no hubo, durante el 2010 y hasta el 2018 prácticamente no lo hubo tampoco. Los cambios entre gobierno y gobierno, eso que mucha gente llama estabilidad político-económico, es a veces una tragedia para la democracia, porque eso se va traduciendo en falta de interés por participar, en que la gente no va a votar, en desmovilización, en despolitización, y en algún momento eso revienta, que es lo que pasó en Chile de manual. O sea, en Chile, claro, necesitamos instituciones que funcionen, como dijo don Ricardo, instituciones que funcionen, ya, que sean políticas de Estado, que atraviesen los gobiernos, pero necesitamos que algo esté en riesgo cada elección. Necesitamos que haya una discusión en serio y que todos tengan posibilidad de ganar. Bueno, eso lo dice Gonzalo también en el último comentario, dice que todos los caballos corran, uno, tenerle miedo, o sea, que todos puedan participar. Sí, vamos a pedirle a Gonzalo que mejore la redacción, porque lleva 2 preguntas que yo no le entiendo. No moleste a las personas que no está viendo, por favor, Simón. Me acordé de algo que nosotros nos hicieron leer en la universidad, Simón, que se llamaba Bostezos Chilenos, que lo escribió el señor Vargas Llosa, y hablaba de la elección 2006 entre Bachelet y Piñera, que la termina ganando Bachelet en segunda vuelta, y él dice que es Bostezos Chilenos porque ese día Chile no iba a jugarse nada en la urnas. Que ganara Bachelet o que ganara Piñera el año 2006, sobre todo cuando venía el antecedente del gobierno de Lagos, que es un gobierno que a la gente de derecha hasta el día de hoy recuerda con mucho cariño. Es terrible, me parece terrible. Entonces, ciertamente él decía que ganara uno o que ganara otro daba un poco lo mismo. Y que en verdad la elección chilena no era nada más aburrida porque nada se jugaba, y él decía, no como nosotros, el resto de Latinoamérica, que en cada elección se juega la vida, que cada elección es una lucha a sangre. Y a mí el domingo yo pensé harto en eso porque yo sentí que por primera vez, desde que yo tengo razón de uso, algo nos estábamos jugando en una elección. Claro, fue súper clara la respuesta, pero algo nos estábamos jugando, y me quedo dando vuelta con el tema de participación. Y que estas consultas, lo hablábamos en un programa antes de la elección, en 32 años no hayamos tenido un plebiscito. Tenemos la figura legal en la Constitución, y en 32 años
ningún presidente usó el plebiscito, ninguno, para preguntar ni siquiera, podría preguntar cosas mucho menos duras, importantes como la Constitución, para hacer algunos ejercicios como de calentamiento, y no los usaron. Entonces, a lo que voy yo es que para fomentar la participación y el interés, consultas como la del domingo, quizás en otros temas, o instancias como las del domingo, deberían ser más frecuentes. O sea, nuestra democracia es tan representativa que también se llegó a convertir en algo que la gente llega a sentir lejano. O sea, si tú escuchabas a las personas el 18 de octubre, ni por ni uno ni por lo otro se sentían representados. Y la gente dice, este es el peor congreso de nuestra historia, y es un congreso que nosotros pusimos ahí, o por omisión, o siendo cómplices directos, pero es un congreso que está ahí votado por la ciudadanía. Entonces, quizás es ahora el momento de tomar esto y aprovechar el proceso constituyente para mejorar las instancias de participación, las instancias de civismo en el país. Hay un dato con respecto al Congreso que lo escuché hoy día en la mañana del Nicolás Aguirre, que no lo alcancé a confirmar, pero que es interesante. Y es que el apruebo del domingo obtuvo más votos que el Congreso completo. Podría ser, ¿sabes que no me parece descabellado? No, para nada, pero... No, es matemáticamente súper probable. Claro. Entonces es súper interesante porque tú ves la motivación que hay por participar de este proceso y no de trabajar, entre comillas, con el Congreso, no de validar al Congreso, no de elegir quiénes me van a representar, porque no me van a representar, en el fondo. Entonces, eso, yo creo que lo que viene es, como tú decías, hay, ojalá, herramientas de democracia directa, ¿ya? Yo no sé si plebiscitar, pero se pueden hacer consultas, se pueden... por ejemplo, se pueden hacer consultas locales, porque hay muchas cuestiones que tocan... la minería, por ejemplo. La minería está acotada a ciertas regiones del país. En Santiago no tienen por qué preguntar por minería, por ejemplo, y de los costos que tiene en términos de contaminación a los habitantes de Santiago. Pero en las zonas de sacrificio, ¿por qué no les preguntamos a ellos si están dispuestos a pagar, entre comillas, de nuevo, el costo económico de sacar a esas empresas de ahí? En el norte, en Antofagasta. Si se hizo popular el dato de que en las zonas de sacrificio la prueba le fue súper bien. Sobre el 80%, en algunos casos Peregrina llegó a 90% el apruebo. Son como 10 zonas de sacrificio en que tuvo más del 80% en todas. Entonces, ¿por qué no hacer parte a la gente? Sí, ¿Y tú crees que eso tiene que ver con porque a veces hay gente que dice, bueno, esto tiene que ver con una lógica paternalista del Estado? Una lógica paternalista que cree que las personas no tienen quizás la capacidad ni las herramientas para ser más parte, entonces solamente lo dejamos a una construcción representativa muy, muy pequeña, o tiene que ver precisamente con un interés derechamente de dejar a las personas fuera. Puede ser un poco de los dos. Pero yo creo que también hay una, ¿cómo decirlo? Hay un diseño de la institucionalidad que tenemos hoy, que está hecho en dictadura, que está diseñado entre otros por Jaime Guzmán, que buscaba que el poder quedara acotado en una élite político-económica muy pequeña, que es la que se vio reflejada el domingo, que son las 3 comunas. Y esas 3 comunas no van a soltar el poder de manera fácil. O sea, mira lo que tuvo que pasar del 18 de octubre para acá para que recién dijeran, tal vez deberíamos preguntar si la gente quiere otra constitución o no. Entonces van y preguntan y la gente, ¡pam!, les dice, oye, 8 de 10 queremos una nueva constitución. Ok. Entonces ahora vamos a elegir a los que van a integrar esta convención para hacer una nueva constitución. Pero nosotros ponemos la regla y vamos a competir en desigualdad de condiciones. Nosotros obviamente vamos a tener las mejores. O sea, va a costar quitarle el poder a esa élite. Porque el poder no es una cuestión que vaya en aumento, que pueda chorrear en el fondo. El poder es el mismo siempre y hay que quitárselo a uno para que lo puedan tener otros. ¿Cachai?
Y el poder del voto hasta ahora no ha sido suficiente, porque No. el poder del voto tiene que ser motivado por una serie de situaciones que no se han dado. Entonces yo creo que este es el momento para presionar desde el territorio, digamos, por herramientas de democracia directa que permitan participación directa, valga la redundancia, de la gente en la asamblea, en la convención constituyente. No diga asamblea que Jacqueline, que nos está viendo, se puede enojar. Exacto. Otro gustito también. Esa es otra consecuencia del apruebo, o sea, del acuerdo. Se llama convención, no asamblea. Bueno. Había que conseguir la firma de la UDI para poder llegar al acuerdo. Gonzalo, muy activo, nuevamente nos dice algo que obviamente es bien interesante. Dice, ojo, que en Santiago, si hay minería, en el Cerro El Plomo y en el Alto Maipo están poniendo en riesgo el agua para la ciudad más grande del país. Y es verdad. Claro, sí, es verdad. Sí. Y pasan totalmente eclipsados porque el Santiago metropolitano es una bestia tan grande que todas las comunas que están fuera del Santiago metropolitano, pero que son parte de la región metropolitana, generalmente pasan totalmente desapercibidas. Entonces, eso es verdad. Y tú sabes que no es escondido ni nada. O sea, no es que uno diga, uy, es que uno no ve no, si tú vas a San José de Maipo, tú ves las construcciones, las máquinas metiéndose en el río, todo ahí. O sea, una cuestión, es súper evidente que bueno que Gonzalo metió ahí la mano porque a mí se me pasó y es verdad. Y tiene consecuencias en los ríos que van. O sea, el Mapocho baja un hilo de agua y es porque arriba está contenida. Y pensar que alguna vez alguien dijo que tenía que hacerlo navegable, el Mapocho. Mira, ya estamos en los 40 minutos, pero quiero ya entrar a las últimas preguntas que tienen que ver con algo más propositivo. A pesar que aquí yo creo que es donde vamos a discrepar harto. A ver. ¿Qué te gustaría en la nueva Constitución? Si tú te sentaras en la mesa, estuvieras ahí, ¿qué cosas tú dirías que es lo que necesita hoy día Chile en una nueva Constitución? ¿Algún artículo, alguna visión? Porque yo en lo personal, yo me especializo en políticas públicas y en la Constitución... Claro, más práctico el tipo. No hay espacio para las políticas públicas, ¿cachai? En la Constitución no hay políticas públicas. Sí, las políticas públicas son las jugadas del partido, la Constitución es que pone las reglas del partido. Yo me especializo en otra cosa. Entonces, yo no sé si... yo no soy constitucionalista tampoco, ¿no? No, pero así como ciudadano, pero independiente de eso, como ciudadano común y corriente, esa es la reflexión que quería llegar. ¿Alguna cosa que tú dirías, esto sí? A mí, lo personal, yo soy del momento, ahora, ¿cómo no le vamos a dar reconocimiento constitucional? Si no le damos reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas ahora, no se la vamos a dar nunca. Bueno, esa era una de las que yo creo, que son el reconocimiento a los pueblos. Yo no creo que lleguemos al nivel de Bolivia de considerarnos un estado plurinacional. Me encantaría, pero no veo agua en la piscina para eso. Pero sí creo que la situación de nuestros pueblos originarios tiene que salir fortalecida, mejorada de la nueva Constitución o con la nueva Constitución. Lo otro que me gustaría que estuviera garantizado son los derechos sociales. Me encantaría que cambiara lo escrito sobre educación, lo que hay sobre salud. Me gustaría que se integrara el derecho a vivienda como un derecho social garantizado por el Estado, ¿ya? Y también me gustaría que de alguna forma se tratara el rol de las Fuerzas Armadas y de orden. ¿Y qué pasa con la gente que dice, oye, pero podemos poner un montón de cosas en la Constitución y resulta ser que nada de eso me va a garantizar después que se haga? O sea, yo puedo asegurarle el derecho a la vivienda más bacán del planeta, pero después nada de eso te va a asegurar. ¿Dónde está esa diferencia entre poner cosas que son incumplibles y poner cosas que realmente nuestro Estado está a la altura de cumplir o que debería estar a la altura de cumplir? A ver, dos cosas sobre eso. Una, yo creo que Chile es un país, es un Estado que está en condiciones de garantizar eso y mucho más. Somos OCDE, o sea, aquí hay mucha plata. Somos el peor de la OCDE casi. Aquí hay mucha plata. Si se pueden hacer muchas más cosas de las que se hacen. Descenderíamos, sí. Claro, pero dicho eso, yo no estoy diciendo que las cosas se vayan a transformar porque aparezcan el 2022 en la Constitución. Yo creo que la Constitución, y jugando con lo que tú decías ahí antes del partido, son las reglas, sí.
son las reglas, pero también son un norte. O sea, la Constitución, si tú dices que el derecho a la vivienda es un derecho social que está garantizado y que es rol del Estado, que es pega del Estado garantizarlo, tú estás estableciendo un norte. Entonces tú le estás diciendo a las políticas públicas, oiga, tenemos que trabajar de tal manera para poder llegar a que logremos en el futuro que en Chile a nadie le falte techo. Ese es nuestro norte. ¿Ya? O sea, es impresentable que la Constitución chilena ahora no se proponga eso como norte. La Constitución está campante porque, o sea, cuando aquí hay cientos de miles de gente, no sé si cientos de miles, pero miles de personas que no tienen casa, que viven en la calle todavía, ni siquiera de arrendatario, no. Hay medio millón de personas están viviendo en pobreza dura en el país, pobreza extrema. Medio millón de personas más o menos están en esa lógica. Claro, entonces, ¿y qué dice la Constitución sobre eso? Nada, y a mí me parece importante que la Constitución nos ponga esas metas, esos nortes. Como desafío. Claro. O sea, la Constitución actual, Lucas, dice, por ejemplo, en el artículo 1, que todos somos iguales ante la ley. Me parece que es el artículo 1, no estoy ni seguro. Pregúntenle a Ponce Lerú. Claro. Y tú veis día a día, nos damos cuenta que no somos todos iguales ante la ley. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Sacar ese artículo de la Constitución porque no es real? No, hay que trabajar porque en algún momento nosotros lleguemos a ser realmente todos iguales ante la ley y que todos en algún momento lleguemos a acceder a la misma educación de calidad, a la misma salud de calidad y a una vivienda digna. Ahí quisiera tomarme la pregunta que plantea muy bien nuevamente nuestro MVP de los invitados, Gonzalo Hernández, que señala que sería importante que compartieran su visión con respecto a las expectativas. Eso será clave para legitimar el proceso futuro. Y hay una palabra ahí, que es la palabra que se empezó el domingo en la noche, salió de la boca de todos, expectativa. Expectativa, sobre todo, yo escuchaba a Heraldo Muñoz, yo escuchaba a la ex centroizquierda, con mucha intención de bajar inmediatamente la expectativa. Y yo me recordé del segundo gobierno de Michelle Bachelet, que siguiendo un poco la corriente de su antecesor también, en la campaña tocó muchos temas, hizo hartas promesas, y eran, a diferencia quizás de las promesas de Sebastián Piñera, eran promesas mucho más estructurales. Michelle Bachelet en su segundo gobierno se propuso cambiar el sistema binominal, cambiar el Código del Trabajo, cambiar la Constitución, cambiar el sistema educacional, la gratuidad, los sostenedores, un tremendo transatlántico que fue la reforma educacional, y ciertamente algunas cosas las logró, otras cosas no, pero la gente ya llevaba un año y le estaba viendo, ¿y dónde está la gratuidad universitaria? Y eso tiene que ver con precisamente la expectativa. Bajo tu lógica, que a mí me parece lo correcto, es decir, mira, la Constitución nos va a poner esos nortes hacia los que tenemos que llegar, pero si tú lees las conclusiones del proceso constituyente, yo hice ese ejercicio de leer las bases de las conclusiones del proceso constituyente de Bachelet, tú te das cuenta la gran cantidad de esperanzas que tiene la gente puesta en el proceso constituyente y lo difícil que puede ser manejar las expectativas, porque es decir, mire, nosotros vamos a garantizar, vamos a poner que todos tienen derecho a una vivienda digna, y después vamos a aterrizar eso para hacer que una política o un plan, una política pública que de aquí a 10 años asegura que no haya personas que no estén viviendo sin techo en Chile, acabar con los albergues en Chile, y nos ponemos una meta de aquí a 10 años, pero y que eso me parece sumamente ambicioso y me parece algo sumamente interesante de abordar como sociedad y justo, pero mucha gente te va a decir, no, pues yo lo quiero ya, y también va a tener la justa razón de decirlo, porque esa persona va a decir, pero es que a mí no me sirve en 10 años, a mí me sirve hoy día, yo no lo necesito en 10 años, y por eso también el tema de la Constitución y el tema de las expectativas se comienza a hacer, sobre todo a futuro, como quizás el tema que muchos van a tratar de usar para bajarle un poco también la presión a la Constitución, a la nueva Constitución. Yo también, al igual que tú, y Gonzalo claramente, también tengo como ciertos temores por las expectativas que se puedan generar. Ahora, mis temores no tienen tanto que ver con lo que resulte de la nueva Constitución. Yo creo que una Constitución peor que la que tenemos no va a salir de ahí, ¿ya? El problema... ¿No es probable que salga una Constitución peor que la que tenemos? No. Ya. No. Yo creo que el tema de la legitimidad no va a estar tanto en el contenido de la nueva Constitución
como en el proceso de creación de la nueva Constitución. Por eso es tan importante lo que pase el 11 de abril. Yo estoy convencido, y es terrible lo que te voy a decir, Lucas, pero yo estoy convencido de que no importa si en el borrador de Constitución que se plebiscite el 2022 están garantizados todos estos derechos, no importa que ofrezcan casa y auto, no importa gratuidad de todo, eso no importa, no va a importar si la Constitución la escriben los mismos partidos. Yo creo que la legitimidad del proceso es clave para que las expectativas no se coman a la nueva Constitución. O sea, yo creo que hay mucha expectativa por participar también. Si nadie sabe qué va a salir en la Constitución. No. Y las expectativas van a aumentar o van a disminuir a medida que la discusión se vaya dando. O sea, cuando empiece a sesionar la convención, se van a tocar temas, se van a sacar otros, a poner, ojalá que la gente pueda poner también otros temas locales, sacar, opinar, y ahí las expectativas van a ir jugando. Ahora, hablar de expectativas sobre lo que salga de la Constitución no tiene mucho sentido. Yo creo que el rollo de la legitimidad está en el proceso mismo, no en el contenido. O sea, al final, si el proceso es realmente democrático, lo que salga va a estar legitimado por el proceso. Entonces, si el 11 de abril en la noche vemos una fotografía de los 150 constituyentes y nos empezamos a encontrar con varias caras conocidas o repetidas, porque de hecho, si nosotros quisiéramos hacer un análisis, uno ve quién renunció al partido en septiembre y a principios de este mes, y va a saber quiénes son los candidatos a constituyentes de los partidos. Claro. Porque muchos ya renunciaron en ese proceso. Y nos vamos a encontrar con nombres y figuras que son figuras bien tradicionales de la política, y que dentro de todo en el discurso de que todos son necesarios en la Constitución, no está mal que estén, pero que no sean los protagonistas. Yo creo que algo que hicieron muy bien, o no tan bien, pero que esbozaron, sobre todo la última semana antes del plebiscito, los partidos políticos, es que a ratos lograban, por pequeños ratos, pero lograban ponerse como personajes secundarios y no estelares. A ratos lograban eso. Yo creo que después del triunfo y las luces, volvió este gustito por estar ahí en no aparte el discurso que da el gobierno cuando en la noche del plebiscito, como que ahí siento que vieron que el proceso resultó bien, que la gente quedó bien contenta, que hubo harta participación, que incluso mucha gente que estaba por el rechazo decía que esta era una fiesta de la democracia y que su pega ahora era estar presente en el proceso. Y tú veías que nuevamente ellos se pusieron como en una especie de primera fila, y sí, pues esto lo hicimos nosotros. Entonces, mi plebiscito. Claro, en el plebiscito de la clase política. Y yo creo que ese es un mensaje totalmente equivocado. Yo creo que lo bueno del plebiscito fue los ciudadanos del plebiscito, no lo político. A mí, para lo peor, fue la franja, que es donde los partidos tenían más injerencia. Entre más injerencia tenían los partidos en el proceso, más chabacano se ponía el proceso. Entonces, yo creo que el mensaje tiene que ir por allá pensando en lo que se viene, en el 11 de abril, de no desligarnos y entregar también este proceso que es de la gente. Es que yo creo que hay dos cosas ahí. Una, yo no creo que los partidos tengan que irse para la casa. No, porque este país va a seguir funcionando. Lo que yo creo es que los partidos deberían dar un paso al costado en la constituyente. Claro. Nada más. Nada más. Elecciones no le van a faltar. Pero claro, pero pasa que además se nota que es como una pelea rasca por el poder. Si eso es inexplicable que el PPD tenga en una semana 3 candidatos presidenciales. Claro. Con el plebiscito al medio. Es inexplicable y no, bueno, es explicable en realidad como una pelea rasca por el poder. Nada más. Sí, en la noche del domingo los que más aparecían eran los presidenciables, que son los que entrevistaban, o sea, los paneles más importantes de los canales, ¿quién eran las primeras figuras a las que iban? Daniel Jadwe, Lavín. Vidal, le preguntaban también a Heraldo Muñoz. Entonces, pero mira, como comparación, porque esos mismos nombres son, ya bueno, los alcaldes están teniendo éxito por sí solos, por sus gestiones y su movida y qué sé yo, que son Jadwe y Lavín. El resto de los candidatos, Elizalde, Vidal, Heraldo Muñoz, Jorge Tarud. En la derecha está, ¿quién está? Bueno, Osandón, Alamán, que siempre va a intentarlo. Y tú empezás a ver, y eso no son como
como liderazgos que hayan salido desde la gente, ¿no? Claro. O sea, salvo los alcaldes. Claro. Salvo los alcaldes. Claro. Por ejemplo, ¿dónde está Isquiasiches en este momento? Isquiasiches no ha dicho nada. Porque entiende ¿Le correspondería decir algo? Porque ella se hizo particularmente importante bajo su rol del COVID, pero a ella le correspondería salir a decir como, oye, qué importante fue el plebiscito para Chile. Yo no sé si le correspondería o no. Yo creo que a cualquiera tiene derecho a hacerlo. Pero ella se erigió como un liderazgo a partir de su rol en la pandemia, ¿ya? Y empezó a sonar como presidencial, empezó a sonar... Entonces, no es raro, uno no debería extrañarse de que, es que Asiche está, mira, está en la tele, está en el programa, está dando su opinión, pero no está. No está. Y eso marca una diferencia. Yo creo que ella entendió que era un momento en que esa discusión no tenía que darse. No, o sea, este no es el momento para hablar de presidenciales. Bueno, pero nada. Hay que comunicárselo a ciertas personas. ¿Cachai? Entonces, todo se ensucia con la electoralización de los procesos. De verdad que para mí la elección de los constituyentes no es tan importante como buscar una forma en que todos entren de alguna manera a la convención. De hecho, rara vez comparto tanto contigo tu opinión como esa última que acaba de decir. Claro, porque mira, además, si tú logras que la gente entre a la constituyente con insumos trabajados en territorio, trabajo local, en el sur, en el norte, en el centro, donde sea, con diferentes temáticas, tú le quitas importancia a la elección. En el fondo, ¿qué importa si está A o B? Si lo que se va a discutir es lo que yo quiero, lo que nosotros mandamos, nuestras necesidades. Eso me ha pasado, sobre todo después del plebiscito. Esta última semana ha sido como bien de resaca electoral, ¿sí? Están todos como con una caña electoral bien fuerte entre buscar constituyentes por todos lados, y uno también ve que de muchos lados, sobre todo que son desde el lado de la política, están tratando de imponer, así, bueno, la constituyente tiene que ir esto, y se van a aceptar con esa lógica a la mesa, cuando la idea de un proceso constituyente no es, oye, ¿quién tiene más votos para imponer lo que quiere? ¿Dónde están los puntos de acuerdo donde nos sentamos todos y construimos unas reglas donde todos podamos entrar? Sí, yo creo que ahí está el verdadero mérito, que la constituyente sea representativa, más que técnica, más que capaz. Yo creo que para ir ya cerrando con la respuesta que nos preguntaban hace un rato de la constituyente, ¿quién debería ser? Yo creo que lo que más deberíamos asegurar en la constituyente es representatividad de todos los mundos, los académicos, la señora Juanita, todos deberían, de alguna forma, pero todos deberían entrar ahí para la misma validez del proceso. Porque ¿qué pasa si tú y yo jugamos el mismo juego pero entendemos las reglas distintas? ¿O qué pasa si tú no quieres pescar las reglas y no sabes qué? A mí las reglas no me interesa porque no me gusta quién las escribió, entonces yo agarro la pelota con la mano y hago goles con la mano, y a mí no me importa nada. Entonces es un proceso donde todos deberíamos estar de acuerdo en lo que salga, y a mi juicio el plebiscito de salida ya es muy tarde para eso. Ya mucho no puede hacer, porque ¿qué pasaría si el plebiscito salía rechazo? Si el plebiscito de salida precisamente por la elitización de la Constitución, porque el proceso se hizo demasiado a las espaldas de la gente, de repente llega una Constitución y mucha gente se sorprende, oye, pero esto no es lo que una ciudadanía quiere, o no es lo que nosotros pensábamos, y te tira por la cabeza todo el proceso constituyente, que es una opción. No hay un plan B de qué pasaría si pierde la nueva Constitución. Entonces yo igual estoy de acuerdo ahí con la representatividad como validez. Yo no creo que ahora, 2 años antes, por si acaso, claro, sí. No creo que... Está grabando, lo vamos a guardar. Claro, no creo que pueda ganar el rechazo en la... Mira lo que estoy diciendo, sin saber que se ha discutido. Claro. No creo que pueda ganar el rechazo en el plebiscito de salida. Lo que sí creo que puede pasar es que no vaya gente a votar. Y una constitución que está plebiscitada con una participación del 35%, 36%, es una bomba de tiempo para que vuelva a pasar lo que pasó el 18 de octubre. Efectivamente, estuvo muy buena la conversación. Tiene que volverse heterogénea toda la masa de la prueba. Está difícil, Gonzalo. Está difícil porque hay gente que no se va a sentar ni por si acaso. Sería ideal, pero hay harta gente que no... ¿Tú crees que se pueden volver heterogénea? Pero si 80%. Es heterogénea la masa de la prueba. O sea, homogénea. Yo creo que
o sea, yo creo que lo que está diciendo es que se vuelva homogénea, o sea, que como una. Claro, imagínate Claro, que desde RN hasta los comunistas, hasta Ucamau, querían claro, pero por eso apruebo. O sea. es re fácil encontrar unidad en el apruebo, pero yo creo que lo que viene ahora es donde van a empezar porque recordemos, tú y yo estudiamos ciencia política, siempre en el análisis más duro se dice que la política busca llegar al poder y cuando tiene el poder mantenerlo. Entonces, claro, cuando nos encontramos con esta opción, mucha gente por el apruebo, pero ahora que hay que entregar cúpulas de poder o hay que estar sentado en una mesa, hasta ahí nomás quizás puede llegar esa gran convergencia pro apruebo. O sea, yo tengo la sensación que mucha gente que votó apruebo, que es cercana a la derecha, o estos mismos políticos de RN, van a ir en una lista de unidad. Y que la derecha independiente, que una parte importante que votó rechazo y otra parte que votó apruebo, la más probable es que se presente como un frente unido frente a la constituyente, independiente que ahí se subdividieron en dos grupos. Sí, es probable que la derecha vaya toda junta. Ahora, ¿qué creo yo que va a pasar en términos electorales? Es que, o debería pasar, es que fuera como el regreso de los 3/3. Ahora, ojo. Que el Frente Amplio jugara un rol importante a la izquierda, probablemente con los comunistas, y ahí va a haber una bisagra fuerte, yo creo, en el Partido Socialista, en que van a tener que tomar una decisión. Si siguen apostando por el eje histórico con la democracia cristiana, o finalmente se vuelcan a lo que en el fondo debiera ser y el rol que debiera cumplir el Partido Socialista como partido de izquierda. Y ahí yo creo que la democracia cristiana quedaría relegada al centro con el PPD probablemente y seguramente con los radicales, que son poquitos, para dejar a la derecha en una sola lista. Ahora, además eso también es más sincero. Pero hay un ojo, y verdad que no estamos pasando, pero solo para ponerlo en antecedente. El día domingo mucha gente le llamó la atención algo que a mí me parece muy lógico, que es la fanática número 1, Observa Vivo Vivo, Jacqueline Van Rieselbergher, decía que ella tenía que representar, o ellos iban a representar ese 22%. Y mucha gente decía, mira, si está con las migajas, con los que perdieron. Y yo, conociendo el sistema electoral, digo, bueno, nuestro sistema electoral, o este sistema que tenemos, lo que suele hacer muy bien es darle más representación a las mayorías relativas, para hacerlas parecer más sólidas. O sea, el 22% que obtuvo el rechazo perfectamente se puede transformar en 33, 40% de la constituyente, si ese 22 aparece más un poquito más, que es la gente que se cambió, que es gente de derecha que votó a prueba, tranquilamente pueden golpear la constituyente fuerte. Entonces, el mensaje que da Jacqueline Van Rieselbergher, y no solo ella, sino varios personeros que votaron por la opción rechazo, es que, bueno, ahora sabemos quiénes son, este es nuestro piso, estos están unidos con nosotros, y si este margen llega a la constituyente, nosotros vamos a estar súper fuertemente presentes en la constituyente. Entonces, independiente que a lo mejor se hable de estos 3/3, quizás la matemática puntual no los va a acompañar tanto en decir, mira, 33 para ti, 33 para ti, 33 para ti. Y de hecho, ojalá que en la constituyente no pase, o sea, ojalá que en la constituyente los partidos tengan la menor injerencia posible y el resto de la ciudadanía no se politice. Que lo peor que podría pasar es que todos esos independientes que terminan entrando en la constituyente terminan entrando también en la lógica, mira, o está ahí en el bando con nosotros, está ahí en el bando con ellos. Pero Lucas, eso tiene que pasar. Eso tiene que pasar. No. Sí, pues, eso tiene que pasar y incluso si tú sacas a los independientes de la operación, está perfecto y tendrán que ponerse de acuerdo. O sea, en el Congreso prácticamente hay 3 bancadas grandes, digamos, que es la ex nueva mayoría, aunque los comunistas están un poquito más con el Frente Amplio ahora, y la derecha. Y siguen saliendo leyes, y siguen poniéndose de acuerdo, y siguen trabajando, y van a seguir haciéndolo mientras esté la constituyente funcionando. Pero no sería momento para romper un poco esa lógica y traer personas que puedan votar voto cruzado, que quizás en una elección
o en algún tema, la constituyente en particular, estén de acuerdo con uno, pero con otros estén de acuerdo para otros artículos. Pero Y si no eso respondan pasa a leer. ahora, eso pasa en el Congreso. A salvo Así Pepe se- Out, salvo claro, Pepe Out, y todo así- pero es uno, po. y así, pero así se construyen las mayorías en el fondo. Claro, o sea, a Porque- lo que voy yo es que ojalá que toda esta fuerza, o mi opinión es que toda esta fuerza que va a ingresar, o que ojalá ingrese, que no sea de tradicionalistamente política, ojalá empezar a poner otras lógicas, no la lógica tradicional que tenemos para hacer las leyes en el Congreso, porque si no sería una extensión del Congreso en la forma de funcionamiento. Y yo creo que necesitaríamos un organismo que pensar en lógicas algo más distintas si queremos darle esa representatividad. Pero a ver, lo que pasa es que para mí el eje, el clivaje, por ponerlo de alguna forma, izquierda-derecha, no se va a superar nunca. No, por supuesto. Nunca. Sí, no, sí. Y resulta que los independientes se van a ubicar en el clivaje izquierda-derecha donde les quieran plantarse según el tema que les pongan. Pero ellos al final van a ser de izquierda o derecha o de centro o de más de la izquierda o más de la derecha. Pero eso no hay que hacer un juicio de eso. O sea, la estructura ideológica es una característica, no es un defecto. Cómo entendemos la vida, el mundo, Hay a qué algunos que le damos dirían más que sí, valor. hay algunos que, dependiendo cuál ideología, sería un defecto. Bueno, sí, hay ideologías que a uno le gustan más que a otro, pero a lo que me refiero es que cada persona tiene su estructura de pensamiento, ¿ya? Y está bien, o sea, en la convención se tendrán que encontrar liberales con neoliberales, con medios marxistas, con socialistas, socialdemócratas, oye, y se tienen que poner de acuerdo. Ahí va a llegar gente que es liberal y que no tiene idea que es liberal, pero uno va a ver los votos y va a decir, no, este es liberal, claramente es liberal. ¿Y eso qué importa? Claro. O sea, No, pero está bien así, si lo planteé así me gusta, o sea, que sea finalmente su propia forma de pensar la que la termine posicionándose, pero que no sea al revés, que no sea que por una lógica como casi que cuando ves las películas que llegan a las cárceles y oye, te tenés que unir al grupo de esto o al grupo de esto otro, si no vaya a estar aquí perdido, sino que sea precisamente porque las personas, los constituyentes nuevos, sobre todo los independientes, siguiendo un poco su mandato, sus convicciones, lo que sea, se termine posicionando, que está súper bien porque así el ser humano tiene una posición política, no, el apolitismo es una ilusión que no existe, pero sí que no se sientan obligados a tomar bandos, que es lo que peor que podría pasar. es que, claro, tú le decís bando y me suena como a bandolero, entonces suena feo, pero Luca, en la constituyente también tienen que dedicarse a la política pura y dura, No, o sea, a la construcción de mayoría, y ahí y seguro que va a pasar es que uno diga, mira, a mí no me importa tanto en realidad, voy a exagerar mucho, pero a mí no me importa tanto la protección del medio ambiente. Entonces mira, yo no voy a votar por esto, pero vótame el derecho a vivienda. Va a pasar. Los acuerdos temporales entre hoy día por ti y mañana por mí. Claro, y vamos a ver cuánta gente entra a la Constitución que le pone más valor a lo que a nosotros nos importa y menos valor a lo que no nos importa tanto, y así se va construyendo. Pero imagínate ¿de qué sirve un constituyente que vaya para allá y decir, no, yo quiero esto, y estos son mis votos, y nadie lo puede convencer, nadie no puede convencer a nadie? O sea, no tiene mucho sentido si no va a discutir y a abrirse y a convencer y a ser convencido también. A hacer una actividad, pero por ejemplo así, me gustaría así porque de repente siento que en el Congreso eso cada vez pasa menos democráticamente y que el acto político de la discusión se ha ido acabando, porque no discuten, sino dicen lo que tienen que decir, el otro dice lo que tiene que decir. Claro, porque no conversamos y no convergemos. ¿Por qué? Porque hay acusaciones como, por ejemplo, no, es que tú eres muy ideológico, tu posición es ideológica. Entonces ahí la respuesta tiene que ser, efectivamente, sí, es ideológica, igual pero que la tuya. Pero eso entonces, no quiere decir que no podemos conversar. Exacto. Claro. Exacto. Entonces, ya. No, dale. No, ya terminé. No. Es Oye, que si me ahí,
se nos pasó el tiempo a caballo, estamos con 1 hora 8, pero agradecer a todas las personas que han estado conectándose, a las personas que nos van a ver después, porque este live va a quedar grabado y va a seguir en las páginas de Observa Bio Bio. Agradecerle a todas las personas que interactuaron en el chat. Muchas gracias por estar por nosotros, a todas esas personas que decidieron usar un rato de su tarde de viernes por acompañarnos. Agradecer a Simón. No sé si algunas palabras de cierre, Simón, para lo que se viene. Participen. Agrúpense, vayan a la Junta de Vecinos, al Club de Deporte, a la feminista, a las dueñas de casa, al Club de Barrio, Club Social, a todos. Que se organicen, que participen, que se interesen y que al final voten, pero que hagan todo eso antes. Claro. Participen de la política formal y la política no tan formal también, la política más de barrio. La política, la 100% política. Claro, los pies en el barro, como decía yo por ahí. Exacto. Sí, yo igual, para cerrar, agradecerle a Observa Bio Bio, a Radio Sónico, al Seba, que está ahí atrás de los controles, como siempre, haciendo que esta magia sea posible. La única mano invisible que funciona, Seba. Y nada, yo el mismo mensaje que Simón, el mismo mensaje mandamos con Observa Bio Bio, no nos restemos, independiente de la opinión que tengamos, independiente de la forma que encontremos hacerlo, vayamos a hacerlo, hagamos cosas, conversemos con personas, organicémonos, tomemos postura y no nos desentendamos. Lo peor que nos puede pasar, sobre todo después de la linda fiesta de la democracia que fue el domingo pasado, es dejarlo hasta ahí nomás y creer que eso fue, ¿no? Si todo lo que se viene puede ser incluso más importante de lo que ya se consiguió el domingo, por lo tanto, a no restarse, a ser parte y a participar. Muchas gracias a todos y a todas por seguirnos, a todos los que nos están viendo, a todas las que nos están viendo, y nos veremos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, que estén muy bien, y recuerden que nosotros le queremos pedir, aprovechando esta oportunidad, más poder para las regiones. Eso. Chao, que estén muy bien. Un abrazo.